Nuevo capítulo, una semana más de Enciclopedia Táctica, como siempre lo vamos a hacer con Enric Soriano, que ya anda por aquí. Hola Enric, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Bruno. La semana pasada os hablábamos con Enric de las ventajas en el fútbol, de cómo gestionarlas a través de los entrenamientos. Nos explicaba Enric Soriano la importancia de enfocar los entrenamientos hacia las ventajas y para ello diseñar las tareas que te ayudan a ello. Hace un par de años os hablábamos también en Play Fútbol de la periodización táctica, que es la metodología de entrenamiento ideada y teorizada por el portugués Vítor Frade, que siguen entrenadores como José Mourinho, por ejemplo, también Pellegrino, a través de Xavi Damarit, que está ahí en su cuerpo técnico. También es otra de las personas que conoce muchísimo todo lo que hay que saber sobre la periodización táctica. Y en ese modelo, en esa metodología de entrenamientos, hay varios principios, pero uno de los importantes es el principio de propensiones, que es fundamental para el diseño de las tareas que comentábamos antes. Enrique, hablamos de la periodización táctica que, digo, tiene el principio de propensiones, pero tiene algunos principios más, ¿eh? Correcto. Primero podemos hablar de ese principio de alternancia horizontal, que es a partir del cual se diseña el ciclo semanal, entendido dentro de la periodización táctica como un morfociclo patrón en el cual dentro de cada sesión de entrenamiento se entiende la sesión de entrenamiento como una unidad funcional en la cual se priorizan una serie de contextos en los cuales la duración, la tensión y la velocidad de las contracciones musculares es de un tipo. El objetivo que persiguen es llegar frescos al partido y para ello solicitan de forma prioritaria una serie de aspectos dentro de las contracciones musculares en cada sesión, con el objetivo de que dentro de una sesión unas estructuras estén solicitadas de forma prioritaria, mientras otras no tienen una solicitación tan alta y pueden ir recuperando. Es importante entender que al final estas subestructuras no se solicitan de forma exclusiva. Cuando estamos jugando a fútbol activamos todo nuestro organismo. La cuestión es que sí que podemos conseguir un impacto mayor de una serie de estructuras y menor de otras que pueden ir recuperando, y al final también hay que entender la especificidad que necesita esa recuperación. Es importante activar aquello que ha hecho que se agote el organismo, y aunque no sea de una forma prioritaria, al activar todo también facilitamos esa recuperación y llegar frescos al partido. Luego, por otra parte, podemos hablar de ese principio de progresión compleja, que a mí me parece realmente interesante. Es un principio que yo creo que a menudo no está bien entendido. No tiene que ver con ir de menos a más de una forma totalmente lineal. Tenemos que entender el proceso de forma no lineal. Al final, la clave dentro de este principio de progresión compleja para mí es diferenciar entre el mapa y el territorio. Nosotros podemos idear un mapa, pero el territorio es el que nos va a demostrar cuáles son las necesidades reales, y dentro de esas necesidades pues es importante la adaptación del entrenador, ese metaprincipio de divina proporción que tiene que ver con esa sensibilidad del entrenador para detectar las necesidades y ajustarse a ellas, a veces proporcionando estímulos que él incluso puede no considerar relevantes, pero si son los que se ajustan a las necesidades del jugador, son los que tiene que presentar. Entonces, este principio de progresión compleja atiende a de qué manera podemos conseguir una adquisición más eficaz de los contenidos por parte de los jugadores, y eso tiene que ver a veces con proporcionar un contexto que el jugador interpreta de forma óptima. Podemos posteriormente introducir algún elemento de variabilidad, de incertidumbre, y al jugador igual no responde adecuadamente y nos hace volver para atrás y presentar otro contexto con menos elementos de incertidumbre para que vuelva a coger sensaciones, para facilitar esa adquisición. Es decir, el camino no es lineal, el camino nos lo va marcando el propio territorio, y tenemos que tener una sensibilidad alta hacia ese contexto. Y luego, por último, ese principio, supraprincipio que rige todo, que es la especificidad. Que bueno, podemos hablar aquí mil matices, porque la priorización táctica la entiende a partir del modelo de juego, pero ¿cuáles son los límites del modelo de juego? Entonces, ¿cuáles son los límites de esa propia especificidad? Al final tiene que ver otra vez con ajustarse a las necesidades de los jugadores y del equipo, y de proporcionarles estímulos que les hagan crecer en determinada dirección y que les facilite su intervención en el partido. A partir de ahí, los límites del modelo de juego no los conocemos,
pero sí que podemos seleccionar contenidos que vayan a ser relevantes. Uh-huh. ¿Cuáles son los errores más comunes? ¿Qué errores hay en la aplicación del principio de propensiones? Bueno, el principio de propensiones tiene que ver con la modulación del contexto, con ese propio diseño de tareas, lo que hablamos en el programa anterior. Al final, uno de los errores más típicos dentro del entrenamiento es que los entrenadores enfocan las tareas para la manifestación de determinados comportamientos, no para la resolución de determinados problemas o la consecución o aprovechamiento de determinadas ventajas. Y ahí está el error, ¿no? Si entendemos al jugador dentro de esa potencia prospectiva que deseamos, en la cual tiene que resolver muchos problemas y tiene que resolver un problema de muchas maneras, no podemos enfocar las tareas de una forma lineal donde solo admitimos unas respuestas muy concretas, que son las que hemos diseñado en nuestra mente los entrenadores desde nuestro ego, ¿no? Entonces la clave está en que no existan esas reglas de provocación limitantes y que las tareas no estén orientadas a respuestas cerradas, de modo que el jugador tenga libertad para gestionar ese contexto que le proporcionamos. Es decir, la propensión no es hacia comportamientos, es hacia contextos. Dentro de esa propensión hacia contextos, nosotros los entrenadores podemos pensar que hay una serie de soluciones que son mejores y que necesitamos que nuestros jugadores dominen. Pero vamos a darles la oportunidad de que se relacionen con ese contexto, porque posiblemente ellos encuentren otras soluciones que nacen de ellos y por tanto van a sentir como propias siempre y pueden ser eficaces y eficientes en esa relación con el contexto. También es importante recalcar que no solo el jugador hace o siente como propias aquellas respuestas que nacen de él. Esas siempre va a sentirlas como propias, pero también puede sentir como propias algunas soluciones que encuentra él gracias a lo que el entrenador le va guiando, que ahí tiene que ver con cómo gestionamos ese contexto en la tarea, de manera que no somos muy directivos y enfocamos a ese descubrimiento guiado que también habla la priorización táctica. Y no solo esas, sino las que el entrenador le proporciona. Hay soluciones que el jugador igual no puede incorporar a partir de sus propios recursos, ni con una ayuda guiada del entrenador, y es el entrenador que le tiene que decir, no, este problema resuélvelo así. Y esas soluciones también las puede sentir como propias el jugador. Por tanto, esas soluciones que nosotros los entrenadores tenemos en mente, debemos dejarlas ahí y hacerlas aparecer en el momento que sea oportuno. Es decir, gestionar el contexto para aquellas respuestas que los jugadores encuentran, gestionarlas y enfocarlas para conseguir una eficiencia y eficacia a partir de ellas. Pero si no encuentran aquellas que nosotros conocemos, también proporcionárselas, porque al final lo que queremos es que el abanico de soluciones que disponga el jugador sea más amplio. Nosotros, por ejemplo, el año pasado tuvimos una situación así. Trabajamos una serie de movimientos con los 9. Sí. Y muchos de ellos eran movimientos que no iban a nacer de ellos. Es decir, si no hubiésemos estado el cuerpo técnico para darles esa solución, el jugador no la habría incorporado. Pero ¿qué pasó? Que después de darles la solución, ellos multiplicaron por 1000 las posibilidades de esa propia respuesta que nosotros les habíamos dado. Es decir, no solo hacen propia esa solución que nace de ellos. Esa solución nació de nosotros, los entrenadores. Pero ellos, al relacionarse con esa solución y aplicarla en distintos contextos, le dieron un valor mucho mayor al que nosotros, que el que nosotros teníamos en mente. Es decir, esas soluciones también hay que proporcionárselas, pero no podemos enfocar las tareas a la manifestación de conductas concretas, sino a la resolución de contextos y a partir de ahí que resuelvan de las maneras que más se ajusten a su naturaleza y nosotros proporcionarles tantas soluciones como podamos. Y ya para cerrar, Enric, ¿cómo se logra dar una especificidad mayor a esas tareas? Bueno, lo que hemos hablado antes, al final la especificidad no sabemos dónde empieza y dónde acaba. Lo que sí que sabemos es que tiene que ver con las necesidades de los jugadores en cada situación concreta, ¿no? Entonces, hay que entender que podemos buscar una especificidad a nivel de acciones motrices, que las acciones se manifiesten de una forma específica, o a nivel de intenciones tácticas, es decir, que las intenciones tácticas sean específicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay veces que entendemos que hay tareas o tipos de tareas que no son específicas y muchas veces son las más específicas. Una tarea
no jugada, donde igual el entrenador va proporcionando mensajes y demás, podemos decir que no es específica, y las intenciones tácticas a partir de los cuales los jugadores van ejecutando y se van relacionando con un contexto que no es real, sí que son muy específicas, ¿no? Entonces tenemos que valorar que la especificidad tiene que ver con muchos factores, y no solo con la manifestación motriz de determinadas conductas, sino también con las intenciones tácticas. A partir de ahí, nosotros lo que queremos es que el jugador juegue al juego y no al concepto. Para eso tiene que estar muy relacionado con la tarea y tiene que dominarla. No tiene que pensar en el funcionamiento de la tarea, sino en el juego de la tarea. Entonces, muchas veces vemos a entrenadores que dicen yo no repito tareas, Sí. yo he hecho más de 300 tareas, y podemos encontrarlos hasta en el fútbol profesional con ese tipo de mensaje. Y esa forma de actuar lo que hace es que el jugador se tenga que adaptar a un contexto nuevo todos los días. Y eso va a provocar que esté pensando en cómo funciona la tarea durante un largo periodo de esa tarea hasta que se adapta a ella. Y a partir de ahí, después de adaptarse, es cuando piensa en el juego que tiene la tarea. Yeah. Si lo que buscamos es una especificidad, tiene que pensar en el juego de la tarea lo antes posible, y para eso tiene que conocer esa estructura. Por tanto, igual disponer de esas tareas clave que el jugador conoce, y a partir de esa estructura que el jugador conoce, ir introduciendo elementos de variabilidad, pues igual es la manera que conseguimos que el jugador siempre esté pensando en el juego de la tarea. Luego podemos hablar de 1000 aspectos que contextualizan la tarea, desde la socioestructura que diseñamos, que para mí es clave. Sí. Es decir, si entrenamos para el jugador, no podemos pensar, bueno, vamos a hacer un 4 contra 4 más 3 y vamos a ver cómo encajamos a los jugadores. No. ¿Qué jugadores tienes? ¿Qué necesidades tienen esos jugadores? ¿Cuál es tu plan de partido? ¿Quiénes van a ser titulares? ¿Quiénes van a ser suplentes? Porque lo normal es que el lunes lo sepas. Aunque muchas veces queramos decir que no, muchas veces el lunes sabemos ya qué plan de partido tenemos y a quién nos vamos a cargar, ¿no? Entonces, vamos a intentar diseñar la socioestructura para que determinados tipos de relación aparezcan con una frecuencia mayor y resuelvan determinados problemas juntos, ¿no? O que el tipo de oposición que tenga un jugador sea una en concreto y que sea la que se asemeja más a la que va a tener en partido. Luego, para mí una cosa muy importante son las bases táctico-técnicas de intervención, y tiene que ver con esas reglas limitantes que hablábamos. Igual, para conseguir que el jugador manifieste una solución o una conducta muy concreta para relacionarse con un contexto, muchas veces pues metemos una regla totalmente limitante que prácticamente obliga al que realice esa acción. Si, sin embargo, diseñamos la tarea intentando modificar el contexto para determinadas cosas, pero no cerrando las conductas, y simplemente cogemos al jugador y le pedimos que intente hacer esa solución que nosotros consideramos buena, seguramente esa solución se manifieste de una forma más natural y tenga un impacto mayor en la adquisición de la misma por parte del jugador. Es decir, si yo quiero lo que comentamos en el otro programa con el concepto de tercer hombre, que podemos limitar a que siempre descarguen si están de espaldas para cambiar a determinado espacio o lo que sea, de modo que todos los jugadores de espaldas van a descargar, o podemos gestionar un contexto donde haya jugadores que vayan a tener una oposición normalmente de espalda, en su espalda, que no les permita girarse. Ya a partir del contexto inducimos a ese comportamiento y luego le decimos al jugador, intenta descargar a un tercero de esta manera. Es decir, valora que si juegas a un toque lo vas a tener por delante, si juegas a 2 toques igual consigues superar al que tienes en tu espalda. Y le invitas, y no le obligas. Tú inténtalo, y si el contexto te lo pide, pues hazlo. Y ya está. Y seguramente se manifiestan las conductas de una forma mucho más natural, mucho más específica, y la adquisición por parte de los jugadores sea mayor. Bueno, hemos entrado a fondo en la periodización táctica en el día de hoy, en uno de sus principios, en el principio de propensiones, como siempre genialmente explicado por Enric Soriano. La semana que viene más. Enric, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias.